Buen día, queridos amigos y hermanos. Les doy la bienvenida una vez más a su programa La Voz del Pastor. Quisiera invitarle nuevamente que vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. En los primeros 11 versículos, porque hoy vamos a terminar este tema. En la entrega anterior estuvimos hablando de la necesidad de cooperar en la obra de Dios. Ese es nuestro tema, porque en el versículo 11 el apóstol Pablo, de este pasaje, segundo a los Corintios, capítulo 1, el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Corinto que cooperen también vosotros a favor nuestro. Y Pablo, un siervo de Dios, un misionero, predicando la palabra de Dios, se dio cuenta de la necesidad que tenía de la ayuda, de la cooperación de otros cristianos, de otras congregaciones. De hecho, dijimos que la palabra cooperar significa obrar junto con otro u otros. Y esto es prácticamente lo que hacemos todo el tiempo de nuestra vida. De una o de otra forma estamos trabajando con otro u otros. Bueno, ahora estamos aprendiendo en la palabra de Dios cómo el apóstol Pablo les dijo a 5 iglesias, les escribió una carta, y en cada una de estas cartas a estas 5 congregaciones les hizo la misma petición, que por favor le ayudaran, que por favor cooperaran a través de sus oraciones. Se lo dijo a la iglesia de Corinto, aquí en el pasaje de 2 Corintios capítulo 1, versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Posteriormente, se lo pidió a la iglesia de Éfeso en Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19, cuando les dice: hermanos, oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velen en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Luego se lo pide también a la iglesia de Roma. En Romanos capítulo 15, versículo 30-32, les dice: hermanos, os ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Luego, además de Corinto y además de la iglesia de Éfeso y de Roma, le dice en cuarto lugar a la iglesia de Colosas, en Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, y para que lo manifieste como debo hablar. Y finalmente, a la iglesia de Tesalónica les escribe Pablo y les dice en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 y 2, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Así que, hermano, la primera cosa que aprendimos en la cual podemos cooperar usted y yo en la obra de Dios es orando unos por otros. Acuérdese que el Señor Jesucristo nos pidió en Mateo capítulo 9 que roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la obra de Dios es grande, la obra de Dios es extensa, y les dijo a los discípulos que a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Por eso la necesidad que nos comparte el Señor de orar para que haya más obreros listos, dispuestos, comprometidos con su Salvador, Cristo Jesús, y lleven el mensaje de salvación. Posteriormente, la entrega pasada, dijimos que la segunda manera en la cual podemos cooperar en la obra de Dios, además de nuestras oraciones, es teniendo un buen testimonio. Sí, teniendo un buen testimonio. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y encontramos en este pasaje la importancia
que hay para la obra de Dios, para que ésta siga creciendo y se pueda seguir dando a conocer. La importancia de que cada persona que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, la importancia de que cada creyente que se congrega y se reúne con la iglesia del Señor cada semana, la importancia de que cada uno de nosotros que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal, tengamos un buen testimonio, no un simple testimonio, ni un mal testimonio. Desgraciadamente, la obra de Dios se ha frenado en gran parte porque muchas personas, cuando se les habla de Cristo, luego recuerdan a un amigo, recuerdan a un familiar, recuerdan a un pastor que hicieron malas cosas. Y ellos eran cristianos, y ellos asistían a un templo, y ellos hablaban del Evangelio, y ellos. Si a usted no le ha pasado, a mí me ha pasado conocer a personas a quienes les he compartido el Evangelio y se acuerdan del testimonio, de las acciones de tal o cual conocido, y desgraciadamente eso ha sido de tropiezo para que ellos no quieran conocer a Cristo como Salvador personal. Por eso es importante que tengamos un buen testimonio. Jesucristo nos dijo en Mateo capítulo 5, versículo 16, que nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres de tal manera que ellos vean nuestras buenas obras y que como consecuencia glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Según los Corintios capítulo 5, versículo 17 nos recuerda que ahora nosotros que estamos en Cristo somos una nueva criatura y que las cosas viejas han quedado atrás y que de aquí en adelante todas son hechas nuevas. Necesitamos tener un buen testimonio para que la obra de Dios pueda avanzar y poder poner nuestro granito de arena, como se dice, en esta gran labor que tiene nuestro Dios para con nosotros aquí en la tierra. El apóstol Pedro lo dice ya en la segunda carta a los Corintios. El Señor no retarda su promesa. En la segunda carta de Pedro, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino más bien Él es paciente para contigo, para conmigo, con nosotros, porque Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que vamos a continuar y vamos a terminar en esta hora este tema de la necesidad de cooperar en la obra de Dios. En tercer lugar, ¿de qué manera podemos ustedes y yo, amigos y hermanos, cooperar en la obra de Dios? Vamos a Marcos capítulo 2, por favor. Marcos capítulo 2, y leamos en el versículo 3 lo que se nos dice en esta porción. Dice el versículo 3 del capítulo 2 de Marcos: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ampliamos un poquito más la información de esta escena y en el capítulo 2, versículo 4 dice: y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Amigo hermano, en tercer lugar, este pasaje nos enseña que la manera en que usted y yo podemos cooperar en la obra de Dios es muy sencilla: trayendo personas a Cristo Jesús. Lo repito, trayendo personas a Cristo Jesús. El contexto de Marcos 2 nos habla de que Jesucristo había llegado a cierta ciudad y había entrado en una casa. Y al saber la sociedad en turno que Jesucristo estaba en aquel lugar, en aquella casa, la gente que había escuchado acerca de lo que hacía, se acercó, se agolpó y dice que era una multitud la que estaba reunida en aquella casa. Pero había un hombre que tenía una gran necesidad de estar también delante de Cristo Jesús, pero por su problema, por su situación, no podía llegar por sí solo, por sí mismo. De tal manera que entonces, dice el versículo 3 del capítulo 2 de Marcos, que entonces vinieron a Jesucristo, unos hombres trayendo a un paralítico, y este paralítico era cargado
por 4. Podemos cooperar en la obra de Dios trayendo personas a Cristo. Muchos, amigos, hermanos, mucha gente está paralizada y necesitan nuestra ayuda para que vengan a Cristo, porque por sí solos no pueden venir. Por sí solos, como aquel paralítico, no pueden llegar. Yo pregunto, ¿qué cosa ha paralizado hoy en día a mucha gente? ¿Por qué la gente está paralizada y no puede por sí misma venir a los pies de Cristo y necesita que 4, 5, 10, que más personas vayamos a traerlos a Cristo? Mire, hoy en día muchos están paralizados por sus pecados. ¿Cuánta gente a mí me ha contestado cuando le invito al templo a escuchar la palabra de Dios lo siguiente? No, capaz que cuando yo ponga el pie allí en la iglesia, se me cae encima. ¿Ha escuchado eso? ¿Por qué nos contestan así? ¿Por qué piensan así? Porque lo que están diciendo es, amigo, mi vida, el estilo de vida que yo tengo no tiene nada que ver con Dios. Es totalmente opuesto. En mi vida hay pecado, en mi vida hay cosas terribles que he hecho, en mi vida hay situaciones que he querido, tratado de dejar, pero no puedo. Y esos pecados tienen a muchos paralizados que no les permiten por sí mismos ir a buscar a Cristo Jesús. En segundo lugar, están paralizados por el temor. De alguna u otra manera están paralizados por el miedo, por el temor. Temor al qué dirán, temor a las represalias, el temor tal vez a perder algunas cosas que ellos piensan podrán perder si es que buscan a Dios. El temor a una u otra cosa es otra de las situaciones que ha paralizado a la gente. La ignorancia es otra situación que ha paralizado a las personas. Y ahí están, que por la ignorancia en no saber quién tiene la verdad y a cuál es la correcta, porque vienen unos y tocan la puerta de mi casa y vienen otros y tocan la puerta de mi casa y vienen otros y otros y otros, o escucho de esta invitación y luego de otra invitación y la gente ignora y los paralizan y dicen, yo mejor me quedo aquí donde estoy, cuando la única verdad, dice la Biblia, es Jesucristo. Juan 14:6, Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y luego en 1 Juan capítulo 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. 1 Juan 5:20. Están paralizados por la ignorancia, otros paralizados están por el materialismo, porque se han abocado a hacer tesoros en la tierra, no tesoros en el cielo, sino tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y están tan enfrascados en el materialismo que no tienen tiempo para Dios, porque tienen que hacer muchas cosas para buscar enriquecerse, para buscar todas estas cosas materiales que piensan ellos les va a dar la seguridad, les va a dar la felicidad, les va a llenar ese corazón vacío que tienen, y por ese materialismo están paralizados y no pueden llegar a Cristo Jesús. ¿Y qué me dice de las adicciones? ¿Cuánta gente está paralizada por las adicciones? Adicciones a muchos placeres de este mundo. Adicciones en las cuales muchos han perdido su vida, han perdido su familia, han perdido su seguridad, su bienestar, su salud. ¿Por qué? Porque las adicciones los atraparon. Y no hay quien vaya y los traiga y los ponga a los pies de Cristo Jesús. Paralizados están por las adicciones y otros están paralizados por tantos placeres que hay en este mundo. Tantos placeres que hoy en día por cualquier lugar donde uno voltee y observe, hay tantos placeres para el ser humano. Y esos placeres los tienen atrapados, esos placeres los tienen secuestrados y no permiten que puedan venir a Cristo Jesús por sí solos. Y muchos de ellos entienden
Están cansados de tantos placeres, porque nada de tanto placer que han vivido y buscado, nada de eso les ha dado la felicidad. Sí, tal vez es temporal la felicidad que encuentran, pero no es una felicidad eterna que les llene, que les nutra. Necesitan personas como estos 4 que fueron por el paralítico, lo cargaron y lo trajeron y lo pusieron delante de Cristo Jesús. Pero note, por favor, se requiere de esfuerzo y estrategia para que esas personas puedan conocer a Cristo. Estas personas, estos hombres que llevaron a aquel paralítico, dice que no podían llegar a Jesucristo, no pudieron entrar a la casa, no pudieron llegar a causa de la multitud. Así que ellos buscaron un plan B. El plan A falló, pero no se quedaron en el fracaso del plan A. Ellos buscaron un plan B. Hicieron algo ilógico, tal vez algo impensable, pero ellos lo hicieron y encontraron una manera. Dice el versículo 4, que descubrieron el techo de aquella casa donde estaba el Señor Jesucristo, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía aquel hombre paralítico. 4 hombres se unieron con un mismo propósito. ¿Cuál era el propósito de estos hombres? Llevar al paralítico y ponerlo delante de Cristo Jesús. Pusieron a un lado sus diferencias, si es que la tenían, y seguro que las tenían, porque todos somos diferentes. Tal vez no se conocían, probablemente a lo mejor eran amigos, no lo sé, pero comprendieron que entre todos, pues sería menos pesada la tarea y más fácil el poder llevar a este hombre a Cristo Jesús. Hermano, cuán importante se vuelve que hoy podamos estar unidos, trabajando en traer personas a los pies de Cristo Jesús. En el capítulo 17 de Juan, el Señor Jesucristo oró por la unidad de los cristianos. Que sean unos, Padre, como tú y yo somos uno. Que demos a conocer a Cristo, que nos apoyemos unos a otros. Estos hombres pusieron a un lado sus diferencias, comprendieron que entre todos lo harían más fácil, y cada uno dice que hizo su trabajo en armonía con los demás. Piense por favor las complicaciones que tuvieron estos hombres al cargar cada quien de una esquina en su lecho a este paralítico, y luego cargarlo, subirlo por el techo, que no se le fuera a caer aquel paralítico, y bajarlo con cuidado hasta cumplir su objetivo de ponerlo delante de Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Estos hombres trazaron una estrategia para alcanzar la meta y ponerlo delante de Cristo. Mire cómo lo dice Lucas capítulo 5, en los versículos 18 y 19, dice así: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Estos amigos se toparon con un gran obstáculo, como lo dije, era la multitud. El plan A fracasó. Pero no se dieron por vencidos y buscaron un plan B. Subieron a la casa, abrieron el techo y lo bajaron hasta ponerlo delante de Jesús. Permítame preguntarle, amigo, hermano, ¿qué tanto usted y yo nos estamos esforzando para atraer personas a Cristo Jesús? ¿Cuáles son las estrategias que usted, su iglesia, su ministerio está llevando a cabo para atraer personas a Cristo Jesús? No, pastor, es que es bien difícil. Mire, hoy en día la gente no quiere. Mire, la verdad es que ellos están metidos en sus pecados, en su estilo de vida, y simplemente no entienden, y bla, bla, bla. Cuando el plan A fracasa, ¿nos damos por vencidos? ¿Solamente una vez lo has invitado? ¿Solamente una vez has procurado hablarle a otro de Cristo? ¿Solamente lo has intentado una sola vez? Amigo, yo le pregunto, ¿qué cosas motivaron a estos hombres a cooperar llevando al paralítico y ponerlo delante de Jesús? Piensa en eso. ¿Qué había en estos 4 hombres? ¿Qué los motivó para llevar a este paralítico delante de Jesús? Yo veo 4 cosas. La primera,
Lo primero que les motivó fue la compasión que sintieron. Tal vez, imagínense la escena, todos corriendo hacia aquella casa para estar con Jesús, para conocerlo, para escucharlo. Y entre todos esos corriendo venían estos 4 y vieron al paralítico que no podía, quería, pero por más no podía. Hubo algo en su corazón, esa compasión que hubo en ellos por la necesidad de aquel paralítico. La compasión fue lo primero. Lo segundo, los motivó la convicción en el poder del que estaba adentro de la casa, es decir, de Jesús. Yo no encuentro por qué otro motivo estos, al fracasar en el plan A, buscaron un plan B, de ponerlo delante de Jesús. El único motivo que encuentro es que ellos estaban plenamente convencidos en el poder de Jesús para cambiar la vida de este paralítico, en el poder que tiene Jesús para cambiar la vida de ese hombre con esa necesidad. Por eso es que el plan A falló y buscaron el plan B, y si hubiera fracasado el plan B, ellos buscarían tal vez un plan C, pero el punto es que la convicción tan profunda que tenían en su corazón acerca de quién es Jesús y el poder para transformar vidas, los llevó y los motivó para poner a este hombre delante de Jesús. Número 3, creo que tercera cosa que los motivó fue la complacencia que se siente cuando ayudas a quien lo necesita. Sí, a todos alguna vez nos ha pasado cuando ayudamos a alguien, esa complacencia, ese agrado, esa satisfacción. ¿Cómo nos complacemos cuando ayudamos a alguien que lo necesita? ¿Serían estos unas personas altruistas? Probablemente. Pero esa complacencia que deja el ayudar a alguien necesitado fue la tercera cosa que los motivó. Y por último, encuentro que los motivó el compromiso moral al ver la gran necesidad de aquel hombre. Ya lo vieron, no podían pasar de largo y hacerse de la vista gorda. Lo vieron, conocieron, y ese compromiso moral, ese compromiso con ellos mismos ante la necesidad de aquel paralítico, los hizo frenarse, los hizo regresar y los hizo cargar a este hombre, y a pesar de fracasar en el plan A, seguir con el plan B hasta cumplir su objetivo y ponerlo delante de Jesús. Hermano, amigo, ¿qué te motiva? ¿Qué nos motiva a nosotros para cooperar en la obra de Dios trayendo personas a Cristo Jesús? ¿De qué maneras estamos reflejando nuestro compromiso con Cristo Jesús, nuestro Salvador, para que más personas sean traídas a los pies de Cristo Jesús? Recuerda, Cristo Jesús siempre estuvo comprometido y sigue estando comprometido con nosotros. Si no hubiera sido por ese compromiso con tu salvación, con mi salvación, Él no hubiera dicho: Padre, yo sé que todas las cosas son posibles para ti, pero si es posible, haz que pase de mí esta copa. Él no hubiera dicho eso. Él no hubiera dicho: yo no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Él no hubiera estado dispuesto a morir en la cruz del Calvario. Si no hubiera estado comprometido con tu salvación y con mi salvación, ciertamente hubiera oído a aquellos que le decían: a ver, si eres el Hijo de Dios, bájate y vamos a creer en ti. Pero su compromiso los llevó a ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Urge la pasión por las personas que están paralizadas hoy por su pecado. Urge una convicción profunda del poder transformador de Jesús como el único remedio que la gente necesita. Nos urge el sentido de complacencia para ayudar a más personas. Urge un fuerte compromiso moral al ver la gran necesidad que hay en el ser humano de tener una relación personal con nuestro gran Salvador Jesucristo. Amigo, hermano, la tercera manera en que podemos cooperar en la obra de Dios, además de orar los unos por los otros, además de tener un buen testimonio, es trayendo personas a Cristo. Y quiero terminar con lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 16. Creo que es un pasaje muy popular. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos enseña que la cuarta manera en la que la Biblia nos enseña podemos cooperar en la obra de Dios es ofrendando para misiones.
ofrendando para que la obra de Dios pueda seguir adelante y pueda continuar, ofrendando. ¿Pero qué tiene que ver Juan 3:16 con las ofrendas? Le voy a mostrar lo que tiene que ver. En Juan 3:16 nos dice que uno fue el que envió. ¿Quién fue el que envió según ese versículo? Dios. Dios ha dado. Juan 3:16 nos dice uno que fue enviado. ¿Quién fue enviado? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y número 3, Juan 3:16 nos dice uno a quien es enviado. ¿A dónde fue enviado Cristo Jesús? Al mundo. El lugar geográfico es llamado el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 3:16 tenemos el ejemplo divino de lo que es las misiones mundiales. El corazón de Dios es misionero, por eso Él lo ofrendó, no fue cualquier ofrenda, fue la más importante de sus ofrendas, dio a su Hijo unigénito. Lo dio para que por medio de esa ofrenda tan preciosa a este mundo pecador, todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo se ofreció por amor a vosotros como ofrenda de salvación, porque ya conocéis, dice 2 Corintios 8:9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amigo, ofrenda para la obra de Dios. Hermano, ofrenda para las misiones. Ofrenda, da con sacrificio si es necesario, pero ofrenda, coopera con la obra de Dios para que la obra de Dios pueda seguir allí en el lugar donde estás, allí en la iglesia donde Dios te ha puesto, y aún que la obra de Dios, el evangelio siga predicándose en otros lugares hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Vas a cooperar o vas a desparramar en la obra de Dios? Tú lo decides.